Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulos, hermano, vámonos a la palabra de Dios. ¿Trajo su Biblia? Qué bueno, gloria a Dios. Se nos vino la lluvia, hemos tenido un clima las últimas 2 semanas bastante variable y ya ni se sabe qué va a pasar, hermanos, pero bueno, Dios es el que tiene el control de los climas y de los tiempos, dice su palabra, así que sigamos alabando y bendiciendo su nombre en todo momento, hermanos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy voy a dar inicio a un estudio que hemos titulado La Ley versus la Gracia. Por ahí tenemos una diapositiva que usted puede mirar y es un tema que aparentemente estamos como poniendo a pelear a la gracia con la ley. Pero conforme avance yo todo este mes, yo creo que vamos a ir despejando muchas dudas con respecto a este tema. Y quiero que sepa, hermano, escuche, este tema es tan importante que los cristianos que somos nacidos de nuevo lo entendamos, que si usted no ha entendido la gracia a cabalidad como el Señor quiere que nosotros la entendamos, es muy probable que acabe confundido. Hay muchas personas que tras no entender qué es la gracia y se meten al cristianismo, y hoy en día, como está de moda, pues ver un montón de videos en internet de un montón de doctrinas, unas que se contradicen contra otras, pues la gente como no llegó a entender la gracia, entonces de repente estaba en un proceso de conversión o de entendimiento de esta doctrina, y ahí empezó a oír otras cosas, que no, que la gracia no, que también hay que hacer otras cosas, que también hay que añadirle esto, que también sí, Jesús murió por ti, pero necesitas hacer esto. Que Jesús, nos dio vida eterna al morir en la cruz, pero también necesitas hacer esto otro. Y ahí surge el conflicto y muchas personas, pues lamentablemente, se meten a estudiar mucho una doctrina, luego estudian la otra que contradice esa doctrina, luego estudian la otra que contradice esta doctrina y muchas veces esa gente ni ora, ni tienen un carácter cristiano en realidad, o sea, no hay frutos en su vida cristianos, nada más quieren acumular un montón de conocimiento, ¿verdad? No son personas de oración, no son personas de un buen testimonio, son inconstantes en la iglesia, son inconstantes en un montón de cosas en su vida y después pues acaban ya confundidos. Y eso suele pasar mucho, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay unos hermanos que tienen muchas tendencias a las cosas de la ley y quiero que no lo vayan a tomar personal toda esta serie. Yo hace ya tiempo atrás que anuncié esta serie, hace como 2 meses, así que no vayan a decir, el pastor lo dijo porque yo estoy en contra de él en eso, entonces él está predicando por mí. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, hermanos, prácticamente voy a hablar de 2 etapas en el cristianismo o en la palabra de Dios, y esas dos etapas son la ley y la gracia, ¿sí? La ley y la gracia. Ahora, hay algo que partió esas 2 etapas en 2, las vino a separar, pero no las vino a poner a pelear una contra la otra, como aparentemente dice el título, sino que las 2 se complementan. La una es necesaria y la otra también es necesaria, pero es importante que cada una de ellas se entienda en su equilibrio, porque si uno no tiene ese cuidado de entender cada una de las etapas en su equilibrio, uno puede acabar desequilibrado. Y el desequilibrio sabemos que no es sano, ya lo hemos aprendido acá en muchas ocasiones. ¿Qué fue lo que vino a dividir estas 2 etapas? La etapa de la ley y la etapa de la gracia. Bueno, ahí está en medio, mire, fue la cruz. ¿Sí? La cruz fue la que vino a poner una especie de división, entre comillas, a estas 2 etapas. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo viniera, toda la gente tenía que vivir por todos los mandamientos que la ley prescribía. ¿Okay? Pero una vez que Cristo viene a abolir una parte de la ley. El problema está en que hay personas que creen que la vino a abolir toda. Ese es un extremo, ¿sí? Y que hay personas que creen que no vino a abolir nada de la ley. Ese es el otro extremo. Cristo vino a abolir parte de la ley y a cumplir parte de la ley. Y ese es el equilibrio que nosotros tenemos que entender y tenemos que ser muy sabios en este aspecto. Pero nosotros somos salvos por la cruz. O sea, cuando una persona se convierte al evangelio y nace de nuevo, si digamos tiene un mes de convertido y no le da tiempo de cumplir absolutamente ningún otro de los mandamientos de la ley,
Vamos a suponer que quebrantó el mandamiento de no matarás. No, lo quebrantó. Quebrantó el mandamiento de no robarás, porque robaba. Pero ¿qué pasa? Justo unos tiempos antes de morir, viene a los pies del Señor, hay una conversión en su vida y el Señor le perdona sus pecados. Pregunta, ¿es salvo o se pierde en el infierno? Salvo. Es salvo, aunque quebrantó los mandamientos de Dios. Entonces, eso es el equilibrio que nosotros debemos de tener, porque si caemos, hermano, en el legalismo de decir, no, es que ahora sí, ya fuimos salvos en Cristo, pero ahora tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. La salvación es la cruz de Cristo, el que yo nazca de nuevo, más esto que yo haga. La cruz de Cristo es mi salvación, más estas otras cosas que me prescribe la ley, que tengo que hacer para poder ser salvo. Y ese es el extremo. Amén. Ese es el extremo. Entonces, durante años usted ha escuchado la siguiente frase, es una frase muy popular dentro de la iglesia cristiana. La frase es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mucha gente la cita así a discreción, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero quizás mucha gente ni sabe esa frase, cuál es el contenido que hay en esa frase. Entonces, el día de hoy, eso es lo que nosotros vamos a explicar, es lo que voy a tratar de explicar. Voy a tratar de ser breve, por eso tengo todo un mes para hablar de este tema, pero pues ya sabe, hermano, estos temas a veces se nos alargan un poco y le pido un poco de su paciencia, amén. Ok, vamos a ir a nuestro texto de esta mañana, hermanos, es el texto en Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17. Ese es el tema, por cierto, creo que no les dije el tema, ¿va? Moisés versus Jesús. Pastor, ¿por qué está poniendo a pelear a dos personajes de la Biblia? No estoy poniendo a pelear a nadie, pero quiero enseñarle por qué cuando Jesús vino, él dijo, oíste que Moisés dijo, mas yo os digo. Pareciera una contradicción. Él dijo, mas yo os digo. Entonces, quiero que entendamos eso. Vamos a nuestro texto el día de hoy, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, subraye esa parte, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el equilibrio? Pareciera que al decir la gracia y la verdad, pareciera decir que la ley es mentira. Entonces hay que entenderlo nosotros en su equilibrio. Te damos gracias, Padre, en este momento porque nos permites estar en tu casa, nos permites escudriñar las Escrituras y poder, Señor, meditar en ellas. Y necesitamos esa sabiduría, Padre, ese entendimiento de parte tuya para que nos ilumines. Porque, Señor, no es mi palabra, es la palabra de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, por mucho que yo me esfuerce en mi carne para enseñarlo, no lo podría hacer sino solamente con la guianza tuya, la sabiduría, la gracia que tú puedes dar, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice este versículo, la ley por Moisés fue dada. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue Moisés? Nosotros sabemos que Moisés es un siervo de Dios. Digo es porque está vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Se acuerdan cuando Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dices Dios de vivos, o sea, ellos están con Dios y están vivos. Amén. Entonces, Moisés es un siervo de Dios, hermano, que para todo israelita es prácticamente el siervo más grande de todos los siervos de Dios que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque a Moisés le fue dada la ley. Y la ley para todo judío que rechazó a Jesús cuando Él vino y que no lo recibieron, Moisés es el profeta más grande de Dios. Aunque Dios les había prometido un profeta como a Moisés, ellos lo siguen esperando. Para ellos ese profeta no ha venido, pero ese profeta ya vino. El Señor les dijo en Deuteronomio, se levantará un profeta de entre el pueblo, y que este profeta prácticamente da a entender ahí, no dice exactamente eso, pero prácticamente da a entender que era el que iba a venir e iba a ser más grande que Moisés. Y dijo, y a él lo van a tener que oír, o sea, refiriéndose a Jesús. Ahora, el problema con el judío no convertido es que no recibió a Jesús, lo rechazó, y ellos siguen esperando a este profeta. Pero tú y yo, bueno, si tú viniste hoy aquí es porque eres cristiano, ¿no? Porque esta iglesia se llama Iglesia Cristiana La Familia, ¿no? Entonces, si viniste acá y dices yo soy cristiano, entonces yo asumo que tú ya sabes que Jesús ya vino.
que tú ya sabes que Él murió por ti en la cruz del Calvario para redimirte y que es solamente por su sangre que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Por su cuerpo, dice que Él dio su cuerpo. Dice que al rasgar su cuerpo, el cuerpo que Él entregó, se rasgó el velo también. Y dice de arriba abajo, dando a entender que lo rasgó Dios, no el hombre. Ok, ahora, yo no sé, tú hace algunos años quizás te convertiste al Señor. No, bueno, yo sé que aquí a lo mejor hay visitas y no son cristianos, pero le hablo quizás a los que están más discipulados y más entendidos en la Escritura. Ahora yo te pregunto, cuando tú te convertiste a Cristo, ¿qué obra te fue necesaria hacer para convertirte? Ninguna. Ninguna. O sea, no fue de que llegaste y dijiste, ok, ¿qué tengo que hacer? Y te dijeron, no, pues mira, tienes que hacer este mandamiento, tienes que cumplir con este ritual, tienes que cumplir con esta ley. No. Te dijeron, ¿crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón? Como le dijo Felipe al etíope, ¿crees de todo tu corazón? Sí, creo, dijo el etíope. Bueno, entonces bien puedes ir a las aguas del bautismo. Y esas aguas del bautismo sabemos que tampoco es de que ya soy cristiano y me bautizo. Hay que haber un entendimiento, pero la conversión es la que importa. Porque recuerde que el bautismo es una manifestación externa ¿de qué? De un suceso interno. O sea, primero tuvo que haber algo extraordinario dentro de nosotros para nosotros poder ir a las aguas. ¿Estamos acá todavía? Entonces, usted se convirtió por fe. Usted algún día fue a una iglesia, oyó el evangelio, el Espíritu Santo puso convicción de pecado en usted y usted dijo, sí, yo creo. Y usted se convirtió. Ahora, pregunta, si usted se convirtió por la fe, ¿ahora es necesario que empiece a hacer obras para que esa conversión se complete? No, sería ilógico. Que venga Dios y lo salve por la fe que usted tiene en su Hijo y que ahora usted se regrese y diga, espérate tantito, me faltó algo. Es cierto, ya acepté a Jesús por fe y soy salvo por la fe en Él. Ah, pero ahora tengo que empezar a hacer esto, tengo que empezar a hacer aquello. Entonces usted una vez convertido comienza a regresarse e ir hacia atrás. ¿Sí? Entonces Moisés trajo esa ley. Ahora esa ley no era exactamente solamente la Torá, como muchos sabemos, ¿no? O sea, había muchas divisiones de la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos se le conoce como la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque los 10 mandamientos dice que Dios los escribe. Estas son las tablas que estaban dentro del arca del pacto, los 10 mandamientos. Pero la ley judía contiene otros 613 mandamientos y este es el libro que escribe Moisés. Por eso muchas veces los judíos o Jesús cuando se refería a la ley dijo, oíste que Moisés dijo. ¿Por qué? Porque los judíos prácticamente le atribuyen la ley a Moisés, los 10 mandamientos a Dios. Entonces, en una forma no estricta, pero nosotros podemos usar el término de que los 10 mandamientos es la ley de Dios y la Torá es la ley de Moisés. Dios se la dio a Moisés, pero se le conoce como la ley de Moisés. Por eso Jesús no viene y dice, oísteis que Dios les dijo. No, Él dice, oísteis que Moisés les dijo. Con esto no estoy diciendo que la vamos a desacreditar, que no vamos a creer en los mandamientos morales que estos enseñan, pero debemos de tener mucho cuidado con los mandamientos ceremoniales. ¿Ok? ¿Por qué? Conforme avancemos usted lo va a ver. ¿Okay? Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, porque lógicamente yo fui salvo por gracia, ¿sí? Entonces yo no vengo aquí, hermano, a decirle, o sea, mi mensaje, para que a usted le quede claro, está inclinado hacia la gracia, en equilibrio entendiendo la ley. Porque no me vayan a confundir, ¿verdad? Hay una secta que se llama los antinomianistas, cristianos antinomianistas. Esta secta enseña que no hay que leer el Antiguo Testamento. Esta secta enseña que todo lo del Antiguo Testamento ni lo necesitas, solamente cómprate un Nuevo Testamento. Y ese es un error, porque el Nuevo Testamento viene a ser complementado por el Antiguo y el Antiguo por el Nuevo. O sea, los dos se complementan. Y eso es algo que usted debe entender. Generalmente esta es gente que no quiere diezmar. Entonces dicen, no, la ley es del Antiguo Testamento, porque la iglesia recibe muchas visitas, ¿no? Entonces siempre viene gente que, y pastor, ¿y aquí por qué recogen diezmos? Es que porque eso es de la ley, hermano, no debe usted de recogerlos, no debe de pedir eso. Entonces ya uno los empieza a investigar y no, pues traen un Nuevo Testamento, ya no traen el Antiguo Testamento.
porque ya no creen en el Antiguo Testamento, se han ido al extremo. Antinomianista significa anti, prefijo griego que significa en contra de, y nomos que significa ley. O sea, están totalmente en contra de todo lo que sea la ley de Moisés, la ley de Dios. Y eso es un desequilibrio, hermanos. Quiero aclararle eso. Ahora bien, en 3 puntos voy a tratar de redimir el tiempo y de explicarle. En primer lugar, vamos a ver qué es la ley. Vamos a ver qué es la ley. Punto número 1. La ley es el conocimiento del pecado. Eso es la ley, el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Usted puede guardar toda la ley y al morir irse al infierno, porque no es por la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vemos aquí, hermano, cómo la ley viene a traer lo que es el conocimiento del pecado. Se cree que antes de los 10 mandamientos y antes de la Torá existían lo que se llama las 7 leyes de Noé. ¿Ok? Y ya existían cosas como no matarás, aún antes de que viniera la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Caín mata a Abel antes de la ley, ¿a Dios le agradó? No, a Dios no le agradó, pero si todavía no había dicho no matarás. Entonces se supone que ya existían algunas leyes antes, para los tiempos antes de la ley, y que la gente sabía en sí lo que no era bueno y lo que era malo. ¿Ok? Entonces, pero fíjese bien aquí, hermano, lo importante. La ley vino a traer un conocimiento más pleno. La ley vino a traer un mandamiento, a decirle al pueblo: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto otro. Entonces eso trajo conocimiento a las personas. Las personas ya sabían. Entonces, en primer lugar vemos, hermano, que la ley es ¿qué? Conocimiento del pecado. Eso es la ley. Número 2, avanzo. La ley es santa. Fíjese bien, ¿por qué? Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues lógicamente, ¿quién dio la ley? La dio Dios. Dios es santo. La ley no puede estar corrompida, la ley es santa, porque son mandamientos de Dios. ¿Cuál es el problema entonces con la ley? ¿Por qué no nos puede salvar si es santa? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué la ley no te puede salvar si la ley es santa? Porque, bueno, si cumplo la ley y la ley es santa, eso me hace santo. Y como la Biblia dice que yo, siendo santo, veré a Dios, entonces puedo ser salvo solo por la ley. ¿Sabe cuál es el problema? Que la ley no puede cambiar a las personas. Ese es el detalle. La ley solamente te dice qué debes de hacer y qué no puedes hacer, pero no puede sembrar en ti la fuerza para que tú luches contra el pecado. Solamente te dice lo que está mal, pero no te ayuda en nada la ley. La ley solamente está así como, la ley hasta cierto punto, conforme avancemos, es como un enemigo de la carne, de las personas. Les vino a decir lo que es pecado. Ok, esto es pecado. Ayúdame, ley. No, yo no te ayudo. Ahí ve cómo te las arreglas. Yo no te puedo ayudar. No sé si me está entendiendo. La ley no tiene la capacidad de cambiarle la naturaleza a ninguna persona. Es santa, es cierto, pero no te cambia la naturaleza. Tú puedes estar bajo la ley por años y dentro de ti jamás recibirás la fuerza en tu lucha contra el pecado. Y tu lucha contra el pecado la tendrás todos los días hasta que mueras. ¿Qué más? La ley no puede hacer nacer de nuevo a nadie. A nadie puede hacer nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la ley, hermano, solamente da el conocimiento. Vuelvo al punto. Solamente te da el conocimiento, pero no te dice: entraré a ti e intercederé por ti y te ayudaré, hasta cuando ores te diré cómo orar. No, eso es ya en tiempo de la gracia, no en tiempo de la ley. Está acá todavía, no se me vaya a perder. Entonces, ese es el detalle con la ley. Tú puedes guardar las 7 leyes de Noé, los 10 mandamientos de Dios, los 613 mandamientos de la Torá, puedes guardar todas las leyes que Dios haya puesto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te perderás en la eternidad. ¿Por qué? Porque la ley no salva. ¿Qué más es la ley? La ley es un amo. Ponme la que sigue, por favor. La ley es un amo, dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice: pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive.
¿Sí? O sea, la ley eres un amo. Para el que se quiere meter bajo la ley, se vuelve como un jefe. Por eso le dije, la ley se pone en la postura de, yo te digo que eso está mal, pero no esperes que yo te ayude. No, yo lo único que estoy esperando es a que falles para venir con juicio sobre ti. Porque la ley también traía las penalidades por quebrantar cada uno de los mandamientos de la ley. Dios sabía que esto pasaría con la ley. Por eso la ley fue temporal. Ahora, ciertos aspectos de la ley, eso no significa que ahorita te puedes ir a matar. Si fue temporal, ahorita voy a ir a matar. No, conforme avancemos usted lo va a entender. Sí, pero la ley se ponía entonces como un amo, dice que se enseñoreaba de las personas. En el aspecto que te dice que está mal, no te ayuda y cuando fallas viene sobre ti, ¡boom! Y te condena. ¿Qué más? ¿Qué más es la ley? Punto número 4. La ley trae maldición. Pastor, ¿cómo así? Si es santa. Muy fácil. Gálatas 3, 10 al 13. Por eso equilibrio, hermanos. Equilibrio y sabiduría. Tengan cuidado. La ley trae maldición. Gálatas 3, del 10 al 13. Leo rápido. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Subraye eso. En todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Escuche, la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. En los tiempos de la ley, antes de la cruz, la gente se salvaba por obras. Era por medio de las obras que la gente se salvaba. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, aclaro, no es que la ley es maldición, la ley es santa. ¿Qué es maldición entonces? Maldición es ponerte bajo la ley sabiendo de antemano que jamás la podrás cumplir. Porque Jesús mismo lo dijo, nadie jamás ha podido cumplir la ley. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se pone bajo la ley, como automáticamente no la podrá cumplir, automáticamente se está poniendo bajo maldición. Entonces, ahí debe de haber un equilibrio entre la gracia que me salvó y las leyes de Dios que todavía están vigentes, que yo debo respetar, no para ser salvo, sino como frutos dignos de arrepentimiento de la gracia que me alcanzó. ¿Qué más es la ley? La ley es un ayo. Ponme la que sigue, por favor. Sí, Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados, ¿sabe qué significa esa palabra? Encarcelados prácticamente. Por eso le digo que la ley era un amo. Sí, estábamos confinados. Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, Dios ya sabía que la ley no podía cambiar la naturaleza de la gente, no podía hacer que la gente naciera de nuevo. Entonces Dios dice, espérense, es que yo les tengo algo mejor preparado. Ahorita mientras no mando a mi hijo, ok, serán salvos por sus obras, pero tranquilos porque yo tengo un plan para redimir al mundo. ¿Sí? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, escuche el trabajo de la ley, llevar a Cristo a las personas, no separarlo de Cristo, no separarlo de la gracia, no que ya fuiste salvo y ahora te tienes que volver a hacer cosas para completar tu salvación. A fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál es este ayo? La ley. ¿Qué es un ayo? ¿Cómo se come eso? Ayo, del griego paidagogo, significa tutor, maestro, encargado de llevar a los niños a la escuela. Eso significa ayo. Es una especie de amo o sirviente que tú pones y lo dices, tú eres el ayo de mis hijos. ¿Ok? Tú eres el ayo de mis hijos. Me los llevas a la escuela, me les enseñas, me los ayudas porque yo estoy muy ocupado, estoy trabajando, qué sé yo, pero tú solo eres el ayo.
Cuando a mí se me pegue la gana, que soy el padre, yo te quito y les enseño yo directamente a mis hijos. ¿Entiende? Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús nos puso bajo ayo. Jesús nos puso puso a la gente que vivió antes de la cruz, para que viviera y hiciera las obras de la ley, y por las obras de la ley se salvara. Pero entonces Cristo dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, ayo, hazte un lado. Estoy harto de los sacrificios abominables de esta gente. ¿Por qué? El problema con la ley es que tú no la tienes que cumplir por amor. Toda la gente que se mete bajo la ley no tiene que hacerla por amor. No tiene que decir, no, pues gustoso, gracias por tu ley. No, la gente lo hacía quizás hasta renegando. Lea a los profetas mayores. El Señor se cansa de la sangre de los corderos. Se harta de los sacrificios, de las lunas llenas, de las fiestas solemnes, de los días de reposo. Y dice, mi alma está hastiada de eso. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo hacía por amor. Entonces la gente o los niños que obedecen a este tutor, a este ayo, no lo hacen tanto porque amen a ese ayo. No es su padre el ayo. ¿Quién vino a morir a la cruz por ellos? El Padre. Entonces los niños dicen, yo no necesito al ayo que me instruya, yo necesito al Padre que fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿En dónde dice la Biblia que de tal manera? No, Juan 14:6 dice, ¿no? O dice así, Juan 14:6 dice, la ley es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por la ley. ¿Dice así la Biblia? No, la Biblia dice que Jesús es el camino, no la ley. Tengan mucho cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado. Ok, ahora voy a enseñarle algunas cosas de por qué no debes vivir bajo la ley. Entiendas en su contexto. Aquí, cuando estoy enseñando esto, no estoy diciendo que hay mandamientos de la ley que no tienes que honrar y guardar. Estoy diciendo que no puedes caerte de la gracia y meterte bajo la ley diciendo, voy a completar mi salvación haciendo esto. Número 1, si tú quieres vivir bajo la ley, sin la gracia, tienes que ser judío. Hebreos 7 del 11 al 14. Hebreos 7 del 11 al 14 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Escuche esto, cambio de ley. ¿De qué ley está hablando? ¿Usted sabía que la gracia también es una ley? Pero no es una ley como el ayo, es una ley diferente. Ahorita lo vamos a ver. Es una ley que te hace nacer de nuevo, es una ley que te da fuerza para vencer el pecado, te cambia la naturaleza y muchas otras bendiciones. Por eso estamos en la gracia. Escuche. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Dios le da la ley a los sacerdotes, Dios le da la ley o se la revela a Moisés. ¿Moisés es de qué tribu? De la tribu de Leví, pónganse a estudiar. Y instituye el sacerdocio en Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que haber un cambio de sacerdote? ¿Por qué tiene que haber por qué Dios dice, ok, se acabó el sacerdocio del Leví, vamos, pásenle la batuta al sacerdocio de Judá? ¿Quién es ese sacerdote del león de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿Por qué? Era necesario que hubiera un cambio, ¿sí? Para que esta ley ya no aplicara solo a ¿quién? A los israelitas. Los sacerdotes levitas entraban en el templo una vez al año y hacían la expiación. Levítico 16. ¿Para quién? ¿Para el pueblo o para el mundo? Para el pueblo, no para el mundo, hermanos. Cristo va a la cruz y hace el sacrificio ¿por quién? Por el mundo. Ya no es de la tribu de Leví, ya no es solo para los israelitas, ahora es para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. No podían decir los judíos, no, pero es que el sacerdocio levítico fue consagrado, ese pacto para solo los israelitas. Momento, Jesús no es de la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, tienes que ser judío. ¿Quieres vivir bajo la ley en su totalidad y cumplir todo lo que la ley dice, todo lo que la ley estipula? Como dijo Cristo, ¿verdad? Ni aún ni una jota, ni una tilde. Él vino, dice, ¿a qué?
a abolir, sino a que se cumpliera. Ahora voy a explicar eso en su contexto, porque muchas veces, ¿y entonces? ¿Qué es eso? Si vino a que se cumpliera cada jota y cada tilde, ¿por qué ahora dice que ya no estamos bajo la ley? Porque Cristo vino a cumplir todas las jotas y todas las tildes de la ley ceremonial. ¿Sí? Acuérdese, cada vez que usted oye la palabra ley, esa palabra no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, cuando usted está leyendo una parte de la Biblia que dice ley, fíjese si se refiere a los 10 mandamientos. Cuando esté leyendo otra parte que se refiere a la ley, fíjese si se está refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la Torá. Cuando usted esté leyendo otra palabra que dice ley, fíjese si se refiere a la ley de los miembros del cuerpo. Ahorita la vamos a ver. Hay muchos tipos de ley en la Biblia, no toda la ley es la misma. Puede ser que se esté refiriendo a los 10 mandamientos o específicamente a la Torá. Hay gente que solamente usa una Torá, 5 libros, y dice esta es la ley. ¿Sí? Pero ¿y qué pasa entonces con la ley de los miembros de la cual habló Pablo? ¿Dónde está contenida en esa Torá? En ningún lado. Y esa ley es la ley más importante para el cristiano. Ahorita se lo voy a explicar por qué. No es que estamos desechando los mandamientos de Dios, ni la ley de Dios. Ok, ¿qué más tienes que hacer para vivir bajo la ley? Si no eres judío, debes de ser circuncidado. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tú no puedes ser judío si no te circuncidas. Si tú quieres ser judío y respetar todo y ponerte tu talid y ponerte tu kipá y tus filacterías y ensanchar los flecos de tu vestido, tienes que circuncidarte. Pero esa circuncisión tiene que ser para judaizar. Porque hay otros que se la hacen por cuestiones médicas, ¿no? Y dicen, sí, yo fui circuncidado. Entonces ahí está, hermano, el detalle. Todo gentil que se quería convertir al judaísmo tenía que circuncidarse. La circuncisión, Génesis 17. Dios hace un pacto con Abraham. Le dice, todo aquel que quiera reclamar estas promesas que yo te doy a ti, etcétera, etcétera, y que no pertenezca a este pueblo se tiene que circuncidar. Porque todo judío al nacer a los 8 días son llevados para ser circuncidados, para cumplir ese pacto. Esa palabra circuncisión significa circuncisión, esa palabra circu es del término circunferencia, cisión, C-section, corte. Es un corte redondo alrededor del prepucio del miembro del hombre para descubrir el glande. ¿Por qué? ¿Qué significa? Por la circuncisión estaba hecha para que su pueblo, el pueblo de Dios, fuera sensible a Dios. Porque el glande es una parte demasiado sensible y simbólicamente significa eso. Pero ¿qué les dijo en Ezequiel? Ustedes de labios me honran, su corazón está lejos de mí, circuncidados aquí, pero no circuncidados acá. Su corazón, les dijo, se lo voy a tener que quitar porque es como una piedra y les voy a tener que dar uno de carne. Y eso ¿sabe cuándo se cumplió? Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Y Pablo habló de esa circuncisión. Pablo dijo, cuidado, están circuncidados de sus partes nobles y su corazón no. Y es la circuncisión más importante en el tiempo de la gracia, es la circuncisión del corazón. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema en sí con circuncidarse? El problema es que te estás echando una maldición encima. ¿Por qué? Porque al circuncidarte te estás metiendo a la religión del judaísmo y jamás la podrás cumplir. Nunca, solamente un ser humano ha cumplido la ley, Jesucristo de Nazaret. 3. Al fallar en un punto ofendes a Dios en todos. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si tú dices, sé que voy a guardar el sábado, pero te quieres comer el puerco, ya quebrantaste el sábado. Bueno, yo no voy a comer puerco, pero el sábado ya no aguanté porque dice el sábado que no puedo manejar tantas millas y tengo que ir a tal lado. Ya manejaste una milla de más, ya comiste puerco. O sea, al quebrantar una cosa, quebrantas otra. Hay gente que es muy religiosa y, yo no como puerco, ¿qué es eso? No como... Y agarra el carro el sábado y se va como a 500 millas y ya quebrantó el sábado. Porque hasta eso, ¿no? O sea, ni saben todas las normatividades bajo las cuales un judío... ¿Por qué cuando usted va al downtown en un sábado, por qué van los judíos caminando por las calles? Que no pueden manejar. Cada vez que tú manejas en sábado, estás quebrantando el sábado.
Sabemos que tiene su rango de tiempo y todo, y que se retiran el viernes a cierta hora y ya regresan otra vez a su vida habitual el sábado a cierta hora. Pero si tú quieres guardar el sábado, búscate trabajo el domingo, porque el domingo es un día normal para ti. Tienes que irte a trabajar, no seas perezoso. Debes de apedrear a los adúlteros, porque está escrito en la ley. ¿Se acuerda cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera y le iban a apedrear? Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es que Moisés mandó en la ley que la apedremos. Entonces, todo el que quiera cumplir la ley, jamás podrá, y por una infracción de la ley, se echará encima una maldición, quebrantando toda la ley. Yo sé que aquí hay gente a lo mejor pensando, es que el pastor no sabe que esa Reina Valera que lee está mal, o sea, está mal traducida. Ok, Juan 7:19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Bien religiosa esta gente. Uy, dice que ensanchaban sus filacterías y hacían largas oraciones en las esquinas, etcétera, etcétera, pero su corazón estaba lleno de homicidio. Dice que odiaban a Jesús y querían matarlo. Así, la gente religiosa por lo general no tiene el corazón correcto para Dios. Y porque no tiene el corazón correcto, muchas veces Dios los entrega a todos esos errores, a todas esas ignorancias. Porque su corazón no es correcto. La gente que a veces dice, yo no creo en el diezmo, no es porque no crea, es porque no quiere dar. Es porque es avaricioso. Porque es una persona que su dinero es primero para él. Ninguna persona en el mundo ha podido guardar la ley, solamente Jesucristo, hermanos. Hermanos, no se vuelvan judíos, el judaísmo no salva. El judaísmo es una religión más de las miles que existen en esta tierra. Vuélvanse a Cristo, den frutos dignos de arrepentimiento. Tengan un carácter. ¿De qué sirve que tú digas, ay, el sábado y tu carácter es horrible? Cambia ahí, cambia en tu corazón, sé más manso, sé más respetuoso con los demás, más educado, ten más amor por los demás. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento de los que habla la palabra de Dios. No de andar cayéndote de la gracia y metiéndote en la ley. Debes sacrificar animales. ¿Quieres vivir bajo la ley? Debes sacrificar animales. Yo sé que no se sacrifican animales actualmente, pero escuche lo que dijo Pablo, que se cree que fue el que escribió Hebreos 13, 11, 12. Y otra cosa, la gente que empieza a judaizar ya no cree en Pablo. Ya no creen en el rapto. Ya no creen en muchas doctrinas de la iglesia cristiana. Es que esas doctrinas son católicas, pastor, infórmese. ¿Creen que uno empezó a pastorear la semana pasada? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué es lo que te santifica a ti? La sangre de Jesús. Padeció fuera de la puerta, ¿sí? Sabemos que Israel actualmente no sacrifica animales. Alguien que me diga por qué. Porque su templo fue destruido. En el año 70, un general romano llamado Tito entró en Israel y destruyó el templo. Para que se cumpliera lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Yo sabe qué pienso, no la Biblia no lo dice, yo pienso que Dios permitió que les destruyeran el templo. Era el templo de Herodes el Grande, uno de los templos más majestuosos que tuvo Israel. ¿Ok? Después del de Salomón. Para que dejaran de hacer vanos sacrificios. ¿Por qué? Porque justo cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, los judíos estaban celebrando la Pascua. Y ya no había que hacer más sacrificios, porque Jesús vino a abolir esos sacrificios de animales. ¿Sabe qué están esperando los judíos? Reconstruir el templo. ¿Para qué? Para comenzar a iniciar el sacrificio de animales. Sabemos que eso va a suceder. ¿Sí? Esperemos que usted no esté acá. Bueno, los que todavía creen en el rapto. ¿Sí? Pero ¿qué hacía la gente entonces? Tenía que sacrificar animales para el perdón de sus pecados. Pregunta, si los judíos ya no sacrifican animales en la actualidad, ¿cómo son perdonados de sus fallas? ¿O son perfectos? No, no son perfectos, son pecadores como todos los hombres sobre la tierra. ¿Cómo son perdonados los judíos actualmente, ahora en estos días? Desde hace, ¿qué? 1900 años que se destruyó el templo. ¿Cómo han obtenido el perdón los judíos por 1900 años? No creen en Cristo, no lo pueden obtener por Cristo.
No pueden hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque no hay templo. Sin templo no hay sacerdocio y sin sacerdocio no hay quien ofrezca los sacrificios. ¿Sabe cómo lo hacen? Por obras. Los judíos actualmente son salvos por obras otra vez. Hacen largas oraciones, ¿ok? Hacen caridad, tratan de corregir su conducta, pero no es que Cristo está en ellos ayudándolos, no, son obras que ellos tienen que hacer, y oran, y usted sabe, en el muro de los lamentos, ellos se lamentan porque el templo fue destruido, y ellos no pueden ofrecer los sacrificios, y es a través de obras. Entonces tienen que estar constantemente orando, memorizando la Torá, y tienen que estar constantemente haciendo caridad. ¿Para qué? Para poder ser salvos. ¿Por qué? Por obras, porque rechazaron a Jesús. Tan fácil que les sería aceptar a Jesús. Bueno, yo digo tan fácil, ¿no? Pero Dios está reservando muchas cosas en su plan eterno y en su presciencia, que conocimiento previo de todas las cosas. Él ya sabe cómo va a resolver todo al final. La Biblia dice que los judíos vendrán al conocimiento del Mesías en su tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero tú, que un día fuiste a una iglesia cristiana y fuiste salvo por gracia, Él te da la potestad de ser hecho hijo suyo. Y por ninguna obra de la ley. Luces, por favor. Ok, avanzamos. Bueno, le di ahí algunas cosas de por qué usted no debería vivir bajo la ley. No es judío, no está circuncidado, al ofender en un punto ofende en todos, debe de sacrificar animales. No lo puede hacer porque no hay templo, tendría que estar esperando la reconstrucción del templo para sacrificar sus palominos, sus corderos, sus novillos, como dice la ley, etcétera. Ok, vamos a entrar al punto que de alguna forma más es el que me incumbe, ¿no? ¿Qué es la gracia? Porque esta es la dispensación bajo la cual nosotros estamos viviendo actualmente. Y el que rechace esto, pues está rechazando la Biblia. Y el que rechace la Biblia, pues tiene que buscarse un grupo religioso que tenga otro libro que diga lo que ellos quieren para estar bien allí. Romanos 11:13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Quién es este? Este es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Está aquí, sí o no? ¿Por qué es importante que atendamos a Pablo con respecto a lo que Dios le reveló de la gracia? Porque es Pablo. Es el apóstol Pablo, es el apóstol a los gentiles. Él le dice a Pedro, a ti te mandaron a la circuncisión, yo voy a la incircuncisión, y se reparten el trabajo. Y Pedro gana muchos israelitas para Cristo y él gana muchos gentiles para Cristo. Entonces es importante, aquí creo ¿todos somos gentiles aquí, hermanos? Sí, todos somos gentiles, ¿no? Yo no veo así una cara así de un hombre alto y de barba y con rasgos finos. ¿Qué digo yo? Judío. No, veo puros como Mexicans, Hondurians, Salvadorians. ¿Ya? Ok. Es importante que tú como gentil atiendas lo que Pablo dice. Pastor, yo no creo ya en Pablo porque el Pablo estaba mal y esto está mal traducido de Pablo. En Colosenses 2:16 no se refiere en realidad al día de reposo, sino a otro, y sí lo tenemos que guardar. Cuidado. Dice así, vamos a ver el primer punto de la gracia. En la gracia no hay condenación. La teología de la gracia no es una teología católica como muchos creen. La teología de la gracia es una teología de Pablo. La iglesia católica ni existía cuando Dios le reveló la gracia a Pablo. Eso data de hace 2000 años. Okay. Romanos 1:8-3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es eso, ¿no? Trae conocimiento del pecado y la muerte, porque no te puede ayudar a vencer el pecado, a menos que sacrifiques al animal correcto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley es condenación, la gracia no es condenación. Ahora, aquí el error ha sido que los cristianos se memorizan el verso 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí el detalle está que más adelante habla de la ley del Espíritu, fíjese bien.
¿Y cuál es esa ley del Espíritu? Es la que te da la fuerza al nacer de nuevo para tu lucha contra el pecado. Y eso la ley no lo hacía. Entonces la ley era condenación, porque la ley no te daba fuerza para luchar contra el pecado. Pero la ley del Espíritu, o a menos que usted ya no crea en el Espíritu Santo, ¿no? Ya está poniendo grave el asunto. Si usted es cristiano nacido de nuevo, usted dice, ¿el Espíritu Santo mora dónde? En usted. Entonces usted no está solo. En la ley la gente estaba sola. No, ahorita usted no está solo. Ahorita usted tiene un consolador dentro de usted, un maestro, un abogado que lo guía, que le aconseja, que lo redarguye, que lo reprende, que lo exhorta, etcétera, etcétera. ¿Ve la diferencia entre la ley dijo Pablo, de la letra, ¿sí? Y la ley del Espíritu? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Repito, es el Espíritu Santo. Ahora, si usted ya no cree en el Espíritu Santo, ahí ya no puedo hacer más. Ahí quizás ya se desvió mucho a demasiado sectarismo y ya no puedo hacer más. Es por el Espíritu. Por eso todo cristiano debe de estar siempre en esa... O sea, no es una obra de decir, ay, es que si no busco más, si no oro más, si no ayuno más, si no leo la palabra más, me voy a perder. No, porque ese es otro error también que se ha cometido en la iglesia. Hay veces que hay una vigilia y entonces si el hermano no vino el viernes a la vigilia, ya lo agarra una hermanita en la puerta que no ha entendido la gracia y se va al otro extremo de que es gracia más obras y, hermano, ¿no vino a la vigilia? Si el Señor hubiera venido ese día el viernes a la 1 de la mañana que estábamos aquí, usted se quedaba. Porque la Biblia dice que estemos vigilantes y orando y apercibidos. Eso es un error. Siempre el ser humano quiere ayudar a Dios. Siempre. Y eso es un error dentro de la iglesia. O sea, todo eso sale espontáneamente de un corazón agradecido. ¿Qué más? La ley es abolida por Jesús. Vamos a explicar aquí qué parte de la ley. Efesios 2, 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo o por la ley. Por la sangre de Cristo. Eso es el Evangelio. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Jesús nos hace cercanos al Padre, en su sangre, en su cuerpo. No es por obras, dijo Pablo, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Por la fe en su sacrificio. ¿Ok? No quiero abundar aquí en este punto porque uno de los temas de esta serie va a ser las sombras, ¿ok?, de la ley en los tiempos de la gracia, y ahí es donde me voy a meter más profundo en todo lo que son sombras, a ser más específico, porque aquí le digo a usted, es que lo ceremonial se quitó. Pastor, ¿qué es lo ceremonial? Es el sábado ceremonial, es el diezmo ceremonial, es honrarás a tu padre y a tu madre ceremonial. ¿Qué es lo que Dios vino a quitar? Bueno, lo vamos a ver en un tema más adelante, no quiero meterme ahí. ¿Qué más es la ley? Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sí, ya es por fe, ya no es por obras. Tú crees, naces de nuevo por medio de la ley del Espíritu, no la ley de la letra, y entonces hay frutos en ti. ¿Ok? ¿Qué más? 4. La gracia es estar muertos a la ley. Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Sí, nosotros ya estamos muertos a la ley de los mandamientos escritos en tablas. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Para nosotros cumplir la ley de Dios, que es santa y que es justa, es lo más sencillo. Porque nosotros somos cristianos. Usted ha visto a los cristianos matando, robando, haciendo todo eso. Claro, hay gente que no está bien, ¿no? Su conversión no fue genuina o qué sé yo, pero, o sea, todo cristiano, nosotros andamos entonces muertos a todo lo que dice la ley, porque estamos muertos al pecado. ¿Qué dio la ley? El conocimiento del pecado. Despiértense, hermanos. ¿Ok?
¿Qué más? ¿Qué más es la ley? 5. El que quiera guardar la ley cae de la gracia. ¿Usted ha escuchado la expresión, un hermanito cayó de la gracia? Esa expresión generalmente la dicen porque se echó una cerveza. Esa expresión está mal. Esa ley no tiene nada que ver con el pecado. Esa expresión tiene que ver con, después de ser salvo, empezar a judaizar, empezar a meterte a la ley. Sí soy salvo, pero tengo que hacer esto. Sí soy salvo, pero... Entonces esa gente cae de la gracia. ¿Okay? Eso está en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú llegas a una iglesia, te conviertes por fe, eres salvo por fe, tienes que estar firme en eso. Amén. Nadie puede venirte a decir, sí, pero tienes que hacer esto otro. Que no se dé cuenta el pastor, te voy a llevar, vamos, allá a un grupo que estoy yendo. No, tienes que estar firme. No, ¿qué hermano? Yo soy salvo por fe en Cristo. Váyase usted. Y no oíste otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está. No es pecar, es caer de la gracia. Cuando una persona, hermano, está yéndose al extremo de la ley, está cayendo de la gracia de Cristo. Ya tienen duda. No, es que la Reina Valera ya no me convence. Lo que escribió Pablo ya no me convence. El diezmo ya no me convence. El domingo ya no me convence. Y empieza, hermano. Y va de poco a poco, ¿no? Poco a poco se le va metiendo. Una cosita pequeña lo va llevando otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Hasta que un día dice, no, pues ya no creo en nada de eso. Bye. Pero el día que se convirtió, ¿qué le fue necesario hacer para ser salvo? Nada. ¿Por qué tiene que empezar a hacer ahora cosas para ser salvo? Le voy a dar un consejo, tenga cuidado con el internet. El internet es bueno, es una herramienta excelente, pero sabe que acompañe sus investigaciones de mucha oración, de mucha madurez. En un tiempo oye usted al pastor fulano y se parece a él. No, el pastor fulano, ese es el mero mero. Y a otro tiempo ya le cayó gordo, ¿no? Dijo algo que quizás ya no le gustó. Y a otro tiempo, ahora estoy oyendo a otro maestro tremendo. Ves en inglés y ni le agarro la onda, pero ahí estoy, ya está tartamudo. Y ya te quieres hablar como él. Y no, pastor, pues es que yo oí a fulano. Y ya otro tiempo oye a otro. Y así se va como mudando de doctrina en doctrina, de doctrina en doctrina. Yo tengo 13 años de cristiano y nunca he andado que mudándome de doctrina en doctrina. Eso no es correcto. La doctrina a la que debemos de permanecer siempre es la doctrina ¿de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Algún día de estos oyes a un mormón y ya acabaste siendo mormón. Un día de estos vas a oír a, qué sé yo, a un satanista. Usted sabe que los satanistas cómo instruyen en su iglesia, ¿no? Primero llegan y te dicen que sí, el diablo era medio malo. Después ya que tienes ahí un año, te dicen que era un poco malo, ¿no? Y poco a poco, o sea, la mente de la gente, cuando la gente, hermano, es bien débil de su mente, inmediatamente se va a todo lo que le dicen, a todo lo que le digan. Entonces tenga mucho cuidado, acompañe siempre las investigaciones que haga con oración, con entendimiento de la Escritura. ¿Qué más? Cristo nos hace libres de la ley, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. A la ley, estábamos sujetos, morimos para ella. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿En qué régimen estamos? En el nuevo, del Espíritu. El cristiano debe tener el Espíritu Santo. ¿Existe la ley, la Torá, los mandamientos y todo? Sí. ¿Vamos a ser salvos por eso? No. ¿Sí? El clásico, usted sabe el clásico antinomianista. No, yo no. ¿Por qué no diezma, hermano? No, porque ya el Antiguo Testamento no lo uso. Quedó en desuso al venir el Nuevo y ya hasta lo tiré. Entonces, tú le dices, sí, hermano, pero si en el Antiguo Testamento dice honra a tu padre y a tu madre, ya no va a honrar a su padre y a su madre. Ah, no, eso sí lo voy a hacer. Pero ¿y por qué? Si es del Antiguo. ¿Sí ve? Es más una cuestión de dinero, de avaricia, ¿no? Tremendo. 7. Nadie se puede salvar por guardar la ley. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley, subraye eso, nadie será justificado. La ley no salva a nadie, repito, y estoy siendo quizás redundante, pero quiero que le quede claro. Usted no puede comenzar a hacer obras después de haber sido salvo. 8. La sangre de Jesús es suficiente. Romanos 3, 25 al 31. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que aquel sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. ¿Sí? Ya todo lo que tú hagas que no proviene de tu fe en su sacrificio son obras muertas que tú estás queriendo hacer para ayudar a Dios. Mientras que Dios lo que espera de ti son buenos frutos. Sí, usted sabe que las personas no son salvas ni por dones ni por obras. Hay mucha gente que puede estar muy dotada en el cristianismo y tener un carisma tremendo para enseñar o para cantar o para tocar o para predicar o qué sé yo, pues no es salvo por dones, es salvo por frutos. No importa cuánto te esfuerces, en ti mismo tú no puedes. Tienes que estar bajo la ley del Espíritu. El Espíritu Santo debe de estar en ti. ¿Dónde me quedé? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, escuche, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Los judíos no se pueden salvar sin Cristo. Dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los dos pueblos, gentiles y judíos. Es por medio de la fe. Ya no es por medio de las obras. El evangelio de las obras, hermano, es un evangelio equivocado, es un evangelio de legalismo. Pues la sangre de Jesús, hermano, es suficiente. Sí, cuando usted llega a una iglesia y acepta a Jesús y entiende el sacrificio y pasa por ese misterio del nuevo nacimiento, ya estuvo. Se muere y se va al cielo. ¿Qué más? 9. Voy cerrando, gracias a Dios. La vida eterna es por la fe. Gálatas 3, 11 al 12. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, esto ya lo leímos hace rato, ¿no? Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La iglesia que comienza a volver a la ley, a decir, sí, tenemos a Cristo, pero hay que meter esto de la ley, están prácticamente dejando a Cristo, están dándole la espalda a Cristo. El apóstol Pablo estaba muy preocupado porque las iglesias comenzó a meterse otra vez los judaizantes en Galacia, ¿no? Hasta se conoce esa doctrina como galatismo. El galatismo es cuando una iglesia comienza a judaizar mucho. Entonces ya el pastor se sube al púlpito y se sube con su rebozo, ¿no? Su talit, es un rebozo, y se cubre la cabeza y entonces hace primero la oración de Aarón, ¿verdad? En hebreo, y entonces ya dice, abran la Torá, y ya, o sea, todo lo cambian, ya todo ya no es Jesús, es Yeshua, porque Jesús está mal traducido. Ya no es la Biblia, porque esa palabra Biblia, eso es greco-romano, eso es del diablo. Que ya todo lo cambia, ya no es Espíritu Santo, es Ruach HaKodesh, ya no es Dios, es Hashem, es Elohim, es el Shaddai, ya todo empiezan a cambiar en el cristianismo. Entonces ya no es una iglesia cristiana, ya es prácticamente como una sinagoga judía o una iglesia de otra denominación. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque eso se llama en la Biblia caer de la gracia. Usted debe de obedecer los mandamientos de Dios, claro que sí, porque la ley de Dios es justa, es santa, pero no debe de hacer obras para ser salvo, porque usted ya fue salvo en el momento en que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Sí? El Señor, cuando dio la ley, Él se lo puso como amo a Israel, como ayo, como instructor, para que le revelara el pecado y todo, pero Dios sabía, y en su corazón Dios ya tenía el plan de salvación para el mundo.
Y entonces, como no hay ningún judío perfecto, Dios mandó a Cristo, ¿verdad? Que fue judío de la tribu de Judá, y él, siendo un judío perfecto, redimió a los judíos, pero ellos no lo recibieron. En la presencia de Dios, Dios lo permitió para que los gentiles fuéramos injertados. Ahora te voy a hacer una pregunta. O sea, tú ni eras judío, ¿no? Ni eras judío. Cristo vino a los suyos y no le recibieron. Entonces su gracia te alcanza por el rechazo de los judíos, siendo gentil. Y entonces ahora tú que ya estás alcanzado, le dices, no, Cristo, prefiero ser judío, bye. Siendo que Él te alcanzó siendo gentil. Prácticamente estás diciendo, es que no es suficiente, Cristo. Es que ya me entró la duda si es suficiente tu sangre. Es que ya me entró la duda si estoy en lo correcto. Ahora fíjate, qué tremendo, ¿no? Tu carota así todo como nativo y ya tú quieres ser judío, ¿no? Entonces fíjese cómo es la cosa. Es como si un hombre ve a una mujer en una tremenda necesidad y entonces este hombre es bueno y la redime, ¿no? La ayuda y la cubre, la redime. Le dice, no te preocupes, todos te rechazaron, porque los judíos, ¿sabe cómo le llamaban a los gentiles? Perros. Entonces Jesús dice, bueno, voy a alcanzar a estos que ellos llaman perros y los voy a agarrar y los voy a cubrir. Entonces el hombre redime a esa mujer y la abraza. Pero después la mujer se le sube el orgullo y le dice a Jesús, no, ya no estoy feliz contigo, Jesús. Entonces viene y se va con otro, rechazando al que la amó, al que la redimió en la cruz del Calvario. Ese es el error de irte a meter bajo la ley, porque tú estás bajo la gracia. Vamos a estar en pie un par de minutos. Incline su rostro.